lindo, un honor Como recibir siempre. a nuestra psicóloga Silvana Sotolano. Qué lindo, qué lindo. Eso, ¿Te gusta? ¿lo hiciste tú? El Lo crochet. hice ¿Hiciste yo, manos, durante el fin de crochet? semana estuve tejiendo y lo... Qué lindo. Quedó muy bien. Después de muy mi bien. cumpleaños me dediqué a tejer. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a felicitar a Silvana, que el viernes fue su cumpleaños. Bueno, Silvana, muchas gracias. Yo, como le digo, cumple para atrás, pero bueno. Acá ya más joven. La No, verdad ningún, que sí. ningún problema, cumplí 52 años. Ay, No, ahí no va te y lo creo. dice. No te Es creo, no te tremenda. creo, no te Es creo. tremenda. No te creo. Está bueno porque así uno se acuerda y reconoce todo lo que ha vivido y aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Es cierto. Negar eso no tiene mucho sentido, ¿no? Totalmente. Y más cuando además la apariencia realmente da mucho menos. Bueno, muchas Bueno, gracias. Silvana, es un placer. Pero hoy tenemos un tema bien interesante, que en realidad tiene que ver con la vida cotidiana, porque estas personalidades de las que vamos a hablar ahora, te las podés topar en la vida, ya sea en un ambiente de trabajo, ya sea con una pareja, ¿verdad? Están entre nosotros, podemos decir. Que son personalidades psicópatas, ¿se les dice? Bueno, en realidad, algo que hemos hablado muchas veces acá, cada persona es distinta, ¿no? Desde la psiquiatría, el terreno en el cual no voy a entrar porque, bueno, no soy médica ni psiquiatra, retomando un poco lo que está hablando el senador García, aclaremos bien que soy psicóloga. Sí es cierto que hay personalidades que muchas veces escuchamos que el otro dice es muy tóxico o me complicó la vida o estuve en pareja con alguien. Justamente ayer leyendo un artículo sobre este tema, había un comentario de una mujer que decía, después de no sé cuántos años de matrimonio logré separarme y tomar distancia de una personalidad de mi marido que no reconocía mientras estaba con él lo que ahora puedo ver con distancia, ¿no? Cuando uno está involucrado en vínculos tóxicos o en vínculos que nos colocan en lugares que no están buenos, que nuestra autoestima queda realmente muy golpeada, que nos damos cuenta que funcionamos más en función de lo que el otro espera que lo que nosotros sentimos y creemos, cuando tomamos distancia decimos, ahí me doy cuenta dónde estaba metido, ¿no? Pero hablando, lo que tú decías, hablar de diagnósticos o clasificar, primero que no, me parece que no corresponde desde mi punto de vista, pero sí decir cómo hay determinadas personalidades que nos enganchan, determinadas personalidades que están entre nosotros en el trabajo, a veces como compañeros de clase también en los estudios, con quienes compartimos relaciones de pareja y con quienes tenemos un enganche realmente patológico. Nos enganchan, nos manipulan, nos van llevando y siempre terminan siendo nocivos. Depende también el lugar que le demos. A ver, se trata de personalidades que tienen lo que se llama en psicología muy poco insight. ¿Qué quiere decir esto? Muy poca mirada hacia adentro, que consideran que el mundo está en contra de ellos, que cuando no logran algo tiene que ver con que, bueno, con que alguien les serruchó el piso, pero nunca cuestionan cómo actuaron ellos en ese proceso, ¿no? Si realmente, yo qué sé, si hablamos a nivel de trabajo, de cómo ha trabajado, de cuán solidario ha sido con sus compañeros, de cómo ha llegado a determinados lugares y después alguien les hace un desplante y se sienten que el mundo está en contra, ¿no? Personalidades muy narcisistas, que creen que su forma de ver la vida y de percibir determinadas cosas es la única que existe, entonces cuando alguien le plantea otro punto de vista se sienten heridos, se sienten atacados y reaccionan de una manera muchas veces inadecuada. ¿Por qué? Porque su autoestima es muy frágil, a pesar de que son personalidades que parece que tuvieran una autoestima muy alta. Claro. Tienen un ego muy elevado, pero que encubre en realidad muchas veces una autoestima bastante lastimada, ¿no? Claro, pero igual, o sea, la seriedad de este tema se pone en evidencia cuando después registramos los casos de acoso laboral, ¿verdad? Donde detrás de ese acoso laboral está una figura de este tipo, ¿no? Con estas características de personalidad. Violencia psicológica, violencia física también, incluso en una relación de pareja, es decir, también son personalidades donde uno hasta corre peligro en todo sentido, ¿no? En su integración. En realidad también lo que pasa es que son personalidades que en general son muy seductoras. Y además los seres humanos nos vinculamos muchas veces creyendo que el otro nos va a resolver la vida, que el otro nos va a entender todo, que el otro sabe, desde un lugar muy infantil. Entonces, hay veces que nos cruzamos con alguien así y creemos realmente que somos elegidos, que tenemos la suerte de que alguien con esa personalidad se fije en nosotros. Pasa también a nivel de trabajo, de repente uno empieza a trabajar en un lugar nuevo y hay alguien que es como el genio o el crack del grupo de trabajo
Entonces uno se engancha con que, bueno, esa persona me miró, me dio lugar, me está coacheando en el trabajo, y cuando nos queremos acordar, en realidad son personalidades muy manipuladoras, que servimos en la medida en que hacemos lo que ellos quieren que hagamos, que cuando pensamos distinto pasan del amor al odio muy fácilmente. Entonces, esto del bullying o el mobbing que se da en el trabajo se genera justamente cuando nos corremos de ese lugar en el cual él quiere que estemos, él o ella. Entonces, ahí empieza a ser complicada la relación. Ahora, siempre hablando desde la intencionalidad, el psicópata, el manipulador, ¿es consciente, lo hace de exprofeso? O su forma de ser lo lleva a tomar ese tipo de actitud hasta inconscientemente. Lo que pasa es que el proceso psicológico por el cual uno llega a determinados pensamientos siempre tiene cierta conciencia, hasta cuando, no sé, yo qué sé, si tú tenés un vecino que todos los días ves que te deja en tu vereda algo sucio y que vos no tenés idea de por qué él está haciendo eso, te sentís atacado y claro, haces un proceso mental. Para reconocer lo que le pasa y en todo caso asumir un tratamiento, si es que lo hay. Bueno, muy pocas veces consultan. Ajá. ¿Por qué? Porque en esta modalidad de tender, yo me refería al tema de la conciencia, tienen una lógica interna en la cual si vos no percibís como importante lo que el otro piensa, lo que el otro siente y la historia del otro, vas a sacar juicios prematuros donde seguramente tiene mucha coherencia. Por eso te decía esto, de repente, no sé, el vecino está en el exterior, por decirte algo, y lo que hay en la vereda sucio es porque el viento lo corre. Pero vos haces toda una interpretación de que en realidad no le importa, que yo tengo mi casa impecable y me tira cosas. O sea, entonces el pensamiento y el razonamiento tiene una lógica interna, pero estás interpretando lo que el otro hace siempre pensando que vos no te lo mereces o que no corresponde. Entonces ahí ya las acciones y las reacciones son desajustadas. ¿Por qué no consultan? Porque en esta forma de pensamiento y en este ego tan exacerbado, es difícil que este tipo de personalidades admitan que necesitan ayuda. Claro. Igual me preocupa mucho más el lugar de la víctima de estas personalidades, ¿no? Que muchas veces eso tiene que dejar obligada a su lugar de trabajo, o realmente le cuesta poder separarse de esa relación, ¿verdad? Por miedo, porque bueno, terminan siendo acosadores realmente en su forma de ser. Sí. ¿Cómo lográs desengancharte de una personalidad como esta, por ejemplo, en el marco de una relación de pareja? Bueno, sobre todo los procesos terapéuticos, que muchas veces hay consultas. Por ejemplo, también hay grupos, ¿no? Como pasa con familiares de alcohólicos anónimos o familiares de narcóticos anónimos, que ¿por qué también se forman grupos de la familia? Porque la familia es partícipe absoluto de esos fenómenos, o sea, como víctima y a veces no tan víctima, pero digo, es importante analizar cómo jugamos nosotros en ese tipo de relaciones. Creo que es importante que si nosotros sentimos que estamos involucrados con alguien así, primero tengamos conciencia de que también nosotros tenemos un problema y como tanto entonces consultar, analizar. Muchas veces estos enganches patológicos que se dan con estas personalidades tienen su raíz en la infancia y en relaciones en las cuales fuimos castigados psicológicamente, no valorados. Entonces, al ser grandes, nos vinculamos nuevamente en relaciones donde no somos bien tratados, donde no se nos reconoce en cómo sentimos, en lo que pensamos, porque en definitiva la víctima también está partiendo de la base de que esa persona que al principio nos engancha sabe más que nosotros, es mejor que nosotros. El tema de autoestima de claro, la víctima. Es como darle de comer al perro. ¿Y el psicópata nace así, viene de fábrica? Bueno, ahí entras en teorías, en realidad es difícil, las cosas no son blancas o negras, lo que sí te puedo decir es que es determinante y fundamental el entorno. Sobre todo cuando uno se involucra con grupos familiares, uno también puede ver cómo cada hijo de esa familia viene a ocupar un lugar distinto. Son personas que generalmente les cuesta hablar de lo afectivo, hablan de otras, muy extrovertidas muchas veces y muy vinculadas a la imagen, pero con poca capacidad de decir lo que sienten, de transmitir lo que sienten, porque cuando transmiten lo que sienten, se sienten muchas veces indefensos frente al otro. Cuando vos le decís a alguien no estoy bien, hoy estoy triste, o te necesito, también colocás al otro en un lugar de poder, entre comillas, para estas personas, ¿no? Porque te conoce, porque ve tus partes más frágiles, aunque para mí son las partes más fuertes muchas veces, poder decirle al otro lo que sentís, ¿no? Pero, bueno, mucha gente lo percibe de esa manera. Entonces, no son personas, son personas fáciles para vincularse en el inicio, pero a lo largo del tiempo con dificultades para poder transmitir lo afectivo y recibir
también lo afectivo, ¿no? Sobre todo tienen esas dos caras, ¿no? Que quizás en el resto de la gente no se lo percibe como tan psicópata y sin embargo en la intimidad, por ejemplo, pueden demostrar una personalidad totalmente opuesta a la social que muestran. Ahora, son personas que por supuesto necesitan ayuda, ¿no? Digo, personas que necesitan, porque en realidad las primeras personas que no se están viendo de cómo son realmente son ellos. Entonces, poder también no sé, reflexionar sobre qué es lo que está pasando cuando uno se siente así, atacado, sería como el primer paso. En la víctima es más fácil esto de la consulta porque, claro, porque ya está implícito esto de me estoy sintiendo horrible, quiero zafar de una relación que me lastima, ¿cómo hago para salir de esta situación? Bueno, y ahí revisar qué es lo que nos está llevando a creer que nos merecemos el destrato. Yo creo que esa es la pregunta inicial, ¿no? Por supuesto. Silvana, muchísimas gracias por tu aporte, como siempre. Un placer.